Un saludo para todos. Les habla el profe Camilo Galvez. Quiero compartir con ustedes un poco de la historia de Nuestra Señora María Auxiliadora. La historia de la devoción a Nuestra Señora como María Auxiliadora, María Auxilio de los cristianos en la iglesia. Quizás lo que normalmente se relaciona en función a la devoción a María Auxiliadora es la devoción, el gran empuje y devoción que le dio San Juan Bosco, siglo XIX, a la devoción a Nuestra Señora, la gran basílica a Nuestra Señora Auxiliadora que él construye. Pero se nos quedan atrás 14 siglos, 13 siglos, porque ya los cristianos en la iglesia antigua, o en los primeros tiempos de la iglesia más bien, pensando lo que es, o lo que era Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso, donde vivió Nuestra Señora con San Juan, Alejandría y Atenas, ya esas comunidades cristianas, esas iglesias que habían sido fundadas por los apóstoles o los discípulos, ya ellos acostumbraban llamar a Nuestra Señora con el nombre de auxiliadora, o sea, el nombre de auxiliadora, vámonos 13 siglos atrás. En griego, la palabra auxiliadora es boeteia, boeteia, que significa la que trae auxilios venidos del cielo. Entonces no es solamente auxiliadora como a veces también lo concebimos, quizás como con un toque, entiéndanme bien, un toque naturalista y, bueno, entiéndanme objetivamente, porque a veces el interés nuestro es más material que espiritual. Pero el nombre auxiliadora, origen griego, boeteia, significa la que trae auxilios venidos del cielo, o sea, sobre todo los auxilios sobrenaturales. No quiere decir que los materiales no se puedan pedir, se pueden y se deben pedir. Nos encontramos en el siglo sexto, primera mitad del siglo sexto, en el año 532, con un hombre maravilloso llamado San Sabas, o oriundo de Cesarea. San Sabas de Cesarea llama a Nuestra Señora como auxiliadora de los que sufren. Lo encontramos en los textos de San Sabas, siglo sexto. Y él narra el hecho de que un enfermo que estaba gravísimo fue llevado junto a una imagen de Nuestra Señora, inmediatamente recuperó la salud. Aquella imagen obviamente quedó con el nombre de auxiliadora de los enfermos y se volvió muy popular durante el siglo sexto, obviamente de primera mano en el apostolado que hacía San Sabas. Entonces guardemos este dato porque Nuestra Señora ya como boeteía, la que trae auxilios venidos del cielo, y auxiliadora de los que sufren, es venerada desde el siglo sexto por lo menos. Ya en las iglesias del Asia Menor, la fiesta de Nuestra Señora se celebra el 1 de octubre, o se celebraba, no sé, al día de hoy, desde el año 1000, o sea, estamos hablando del siglo XI, Edad Media. Nuestra Señora ya se celebraba la fiesta de Nuestra Señora como María Auxiliadora desde el año 1000 y se celebraba el 1 de octubre. Me tocaría hacer una indagación más profunda, la verdad, no sé si hasta hoy en día se mantiene esa fecha. Ya para nosotros, pues, en América y Europa, se celebra el 24 de mayo. Vamos a ver ahora por qué. Vamos pasando así entonces, vámonos hasta el siglo octavo, cuando nos vamos a encontrar por allá en el año 749 al gran San Juan de Damasceno. Él es el primero en propagar la ejaculatoria María Auxiliadora ruega por nosotros. Oye, esto es muy importante. María Auxiliadora ruega por nosotros. Año 749, San Juan Damasceno. Y dice él textualmente, la Virgen es auxiliadora para conseguir la salvación, auxiliadora para evitar los peligros, auxiliadora en la hora de la muerte. Entonces consigue la salvación, evita los peligros y nos auxilia en la hora de la muerte. San Juan Damasceno. Estamos ya en el año siglo octavo, año 749. Unos años antes que él, 15, 16 años antes, nos encontramos con San Germán, que fue arzobispo de Constantinopla, la ciudad construida por Constantino. Como arzobispo de Constantinopla, en el 733, en algún momento lo dice en uno de sus sermones. Nos dice San Germán, oh María, tú eres poderosa auxilio de los pobres, valiente auxiliadora contra los enemigos de la fe,
auxiliadora de los ejércitos que defienden la patria, auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, auxiliadora del pueblo humilde que necesita de tu ayuda. Miren aquí cómo se va ampliando la concepción del auxilio de Nuestra Señora en un campo no solo sobrenatural, obviamente material cuando hablamos de enfermedad, pero aquí en el plano de la sociedad temporal. Entonces, auxilia a los pobres, auxílianos contra los enemigos de la fe. Miren aquí cómo es mucho más amplio el poder de Nuestra Señora, la consideración del poder de Nuestra Señora, porque el poder siempre lo ha tenido y lo tendrá. Auxiliadora de los ejércitos para que defiendan la patria. Bien podríamos hacerlo nosotros aquí, en nuestro país, cualquiera, pedirle a Nuestra Señora para que nos auxilie por medio de los ejércitos. Esto está muy bonito. Auxiliadora de los ejércitos para que defiendan la patria. Auxiliadora de los gobernantes. Esto es muy importante, porque todo gobierno, todo estado debe de procurar que los habitantes de esa región puedan practicar la virtud. O sea, el gobierno, los gobernantes deben de propiciar todo lo necesario para que el pueblo pueda practicar la virtud. Esa es la finalidad de un estado. Por Dios, a partir de ahí ya podemos hacer una evaluación de lo que son nuestros estados modernos. Bueno, el caso es que, palabras de San Germán, ni más ni menos, arzobispo de Constantinopla, siglo VIII, año 733. Repito, oh María, tú eres poderosa auxiliadora de los pobres, valiente auxiliadora contra los enemigos de la fe, auxiliadora de los ejércitos para que defiendan la patria, auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, auxiliadora del pueblo humilde que necesita tu ayuda. Maravilloso. Recorrimos entonces los 1000 primeros años rápidamente porque el tiempo huye irreparablemente. Uno que merece un milagro, que merece especial atención y recordación a la hora de hablar sobre la devoción a María Auxiliadora, pues fue el sucedido con el maravilloso Papa San Pío V. San Pío V, que normalmente lo vemos en las pinturas pontificias relativas a los papas, vestido de blanco, porque él fue el primer papa que vistió de blanco. ¿Por qué vistió San Pío V de blanco? Porque San Pío V era dominico, de la familia de Santo Domingo de Guzmán. Y decidió que siendo elegido papa, él seguía con sus hábitos religiosos blancos, y de ahí se instituyó solemnemente que los papas visten blanco como color característico de su ejercicio de pontífice. Entonces, San Pío V, estamos hablando aquí del siglo XVI, San Pío V ordenó que en todo el pueblo católico se rezaran las letanías y la advocación de María Auxiliadora ruega por nosotros. Pero a ver cómo se dio el acontecimiento. Estamos en el siglo XVI, año 1571, y la civilización cristiana de Occidente, hasta el momento desarrollada propiamente en Europa. América había sido descubierta alrededor de unos 80, 90 años atrás, pero consolidada la civilización cristiana de Occidente era Europa, los reinos europeos, reinos, imperios. La civilización cristiana entonces dependía, la supervivencia de esa civilización dependía de una batalla. Y el Imperio Otomano tenía una fuerza impresionante y desafió a lo que se llamó en su momento la Liga Santa. ¿Qué era la Liga Santa? Era una armada formada por España, por los estados pontificios, que después se los vienen a robar al Papa en el siglo XIX, por eso el sufrimiento tan grande de Pío IX, Pío IX que reina en la iglesia antes de León XIII, Pío IX, León XIII, San Pío X. Entonces la Liga Santa es una armada formada por España, por los estados pontificios, por Venecia, por la Orden de Malta, la Orden de Caballería de Malta y la República de Génova y los duques de Saboya, el ducado de Saboya. Bueno, el enfrentamiento tenía tal importancia que el mismísimo, ustedes lo conocen, Miguel de Cervantes Saavedra, luchó ese día. Él no dudó en llamarla, Miguel de Cervantes Saavedra, la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Él mismo luchó en la batalla de Lepanto. El manco, ¿no? Por eso le dicen el manco. Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, resulta que durante la batalla los católicos rezaban el rosario, porque San Pío V lo había pedido.
Y a pesar de todas las dificultades, la Armada Católica, o sea, la Liga Santa, consiguió vencer. Nuestra Señora hizo un milagro impresionante en esa batalla y toda la cristiandad que iba a ser destruida por ese imperio otomano, musulmanes, los otomanos musulmanes, fieles al Islam, a Mahoma. Estos otomanos tenían nada más y nada menos que 282 barcos y más de 80.000 soldados. Se calcula que 88.000 soldados. Eso es muchísima gente. La batalla favoreció, obviamente, o se libró en favor de los cristianos, de los católicos. Y por este motivo eh, se le adjudicó a Nuestra Señora el triunfo y se instituyó la fiesta de la batalla de Lepanto el 7 de octubre. Esa fiesta se instituyó, ese día se instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Rosario de Lepanto. Eso es muy importante, digamos, inicio de, de, de la promoción, por decirlo así, en gran escala de la devoción a Nuestra Señora Auxiliadora. Guarden eso, Batalla de Lepanto, siglo XVI, San Pío V, el Rosario. Una batalla impresionante porque inclusive los testimonios de los mismos musulmanes cuentan que aparece una mujer en los cielos y el niño cogía las pepitas del rosario y se las lanzaba a los barcos musulmanes y obviamente sufrieron bajas como ustedes no se llegan a imaginar. El viento cambió y favoreció a la Armada, a la Liga Santa. Bueno, ganamos. 7 de octubre 1571 le ganamos a los musulmanes que tenían 282 barcos y 88.000 soldados. Después viene un acontecimiento, un poco más adelante, ya para el siglo XIX, el emperador Napoleón, pésimo hombre, se atrevió a poner prisionero al Papa Pío VII. O sea, lo puso en prisión. Miren, tanto que elogian a Napoleón, y Napoleón tuvo preso al Papa Pío VII. El Papa estuvo varios años en prisión y no había esperanzas de que tuviera libertad. Pues claro, en el momento Napoleón era el emperador más poderoso de los gobernantes. Todos los reyes temblaban en su presencia y su ejército era el que siempre vencía en las batallas. Entonces el Papa hizo una promesa. El Papa dice, oh Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica. Qué bonito, ¿no? Un Papa con fe. Parece obvio decirlo, pero bueno, algunos no tuvieron fe. Y sucedió lo inesperado. Napoleón, que había dicho lo siguiente, a mí las excomuniones del Papa no son capaces de quitarme el fusil de las manos ni el de mis soldados. Pues resulta que Napoleón vio con desilusión que en los campos de Rusia, en los helados campos de Rusia, a donde había ido a luchar, el frío empezó a helarle las manos a los soldados. Qué curioso, él que había dicho que la excomunión del Papa no le iba a quitar el fusil de las manos a los soldados, pues se la quitó el frío. El fusil se le caía a los soldados de Napoleón. Y él, que había ido deslumbrante con su ejército, que era famoso ya en toda Europa, volvió humillado con unos pobres, pocos y desbaratados hombres. Así de sencillo fue. Y al volver, se encontró con que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército. Claro, lo atacaron, derrota total. Fue expulsado de su país y el que antes se había atrevido a aprisionar al Papa se vio obligado a pasar en prisión el resto de su vida. El Papa entonces vuelve a, digamos, a la libertad, a la sede pontificia, un 24 de mayo de 1814. Guarden esta fecha porque también es muy especial. Por eso la celebración de Nuestra Señora María Auxiliadora el 24 de mayo. Y regresó triunfante a la ciudad de Roma. En memoria entonces de este milagro maravilloso que Nuestra Señora le hizo, pues Pío VII decretó que de ahí en adelante, cada 24 de mayo, se celebraba en toda la iglesia la fiesta de María Auxiliadora, en acción de gracias a Nuestra Señora. Y después viene un apóstol, el apóstol de María Auxiliadora, que definitivamente proyecta lo que significa la intercesión de Nuestra Señora, y es San Juan Bosco. Él es el santo de María Auxiliadora. Con San Juan Bosco, Nuestra Señora encontró en él el mejor paladín, encontró el trampolín para desarrollar la popularidad de su advocación, María Auxiliadora. Don Bosco inclusive decía algo muy bonito, él decía, no he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado, quien te ha hecho este o aquel milagro. Siempre remitía a Nuestra Señora Auxiliadora. Y decía también, cuando la construcción de la Basílica Nuestra Señora, en el año 1863,
Decía textualmente don Bosco, cada ladrillo de esta iglesia es una gracia de la Virgen María. Eso en el 63, pero un año antes, en la plena madurez, digamos, sacerdotal, vocacional de don Bosco, él dice lo siguiente, la Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. Palabras de don Bosco. Los tiempos que corren son tan aciagos y tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. Esto lo decía don Bosco en el siglo XIX, que de hecho la lucha fue gravísima y profunda contra todos aquellos que tramaban para destruir la iglesia, la masonería, los modernistas, los racionalistas. El comunismo estaba proyectándose ya, toda esa revolución social, eh, y por eso la súplica y el apelo de don Bosco. Repito, la Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. Los tiempos que corren son tan aciagos y tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. ¿Qué diríamos de hoy en día? Obvio, en estos tiempos esa devoción es importante. Eh, Don Bosco hace una lectura evangélica de Nuestra Señora como auxiliadora. La experiencia de vida de Don Bosco, de sus salesianos y de su experiencia eclesial le hace percibir a Nuestra Señora como María auxilio del pueblo de Dios. Está entrañablemente sembrado y fundamentado en su espiritualidad salesiana la devoción a Nuestra Señora. En 1863, don Bosco comienza la construcción de la famosa iglesia de María Auxiliadora en Turín. Con 3 monedas empezó un templo que costaba más de 300 millones. Así de sencillo. ¿Quién resolvió el caso? María Auxiliadora. Para conseguir dinero, en un momento en que ya no podía retrasar más los pagos para continuar la obra, y eso que el hombre era una máquina para conseguir donativos, le dijo a Nuestra Señora, así de sencillo, Padre mía, Madre mía, yo he hecho tantas veces lo que tú me has pedido, consentirás en hacer hoy lo que yo te voy a pedir. O sea, pidiéndola, rogándole a Nuestra Señora porque ya no tenía con qué. Ahí tuvo la sensación de que Nuestra Señora se había puesto en sus manos. Don Bosco fue a visitar a un enfermo que tenía muchísimo dinero y era muy tacaño. Ese enfermo hacía 3 años que no podía ni siquiera moverse y al ver al santo le dijo, si yo pudiera sentirme aliviado, haría algo por usted. Muchas gracias, dice don Bosco. Su deseo llega en el momento oportuno. Necesito ahora precisamente 3.000 liras. El enfermo cambió el dolor que tenía, se le cambió el dolor de postura y mirando fijamente a don Bosco le dice, ahora tendría que salir, ir yo mismo al Banco Nacional, negociar unas cédulas, o sea, una manera de cheques. Ya ve, es imposible. Le dijo don Bosco, no señor, es muy posible. Mirando su reloj, son las 2 de la tarde. Levántese, vístase y vamos allá dando gracias a María Auxiliadora. Este hombre está chiflado, protestó el viejo entre las cobijas. Hace 3 años que no me mueve la cama sin dar gritos de dolor y usted dice que me levante, imposible. Don Bosco dice, imposible para usted, pero no para Dios. Ánimo, haga la prueba. El enfermo se arrojó de la cama y empieza a vestirse solo y ante los ojos maravillosos de sus parientes sale de la habitación y baja las escaleras y sube al vehículo, al carro. Detrás de él va San Juan Bosco que dice, cochero, vamos al Banco Nacional. Ya la gente no se acordaba de él, llevaba 3 años sin salir a la calle. Vendió sus cédulas, los cheques aquellos, los CDTs, digamos, y entregó a don Bosco las 3.000 liras que necesitaba para la Basílica de Nuestra Señora. Es así como Nuestra Señora se puso en las manos de don Bosco. Pidamos entonces a Nuestra Señora María, auxilio de los cristianos, ella que recorrió la historia de la iglesia, o que ha recorrido la historia de la iglesia desde la antigüedad en Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso y Alejandría, pasando por la boca y la pluma de San Sabas de Cesarea en el año 532, creciendo en devoción y en popularidad en medio de las naciones de Asia desde el año 1000, coronando de alguna manera especial lo que significa su intercesión por la Iglesia en el siglo XVI con el triunfo de los cristianos sobre el ejército otomano en la batalla de Lepanto en 1571 y liberando al Papa Pío VII de las garras de Napoleón, que haga en nosotros lo mismo o más de lo que hizo en el gran Don Bosco, que transforme nuestra alma y nos una a su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga, soy el profe Camilo, los espero en una próxima oportunidad.